Todo el mundo tiene un pasado y la reina Leticia no va a ser menos. Lo malo es que en su caso, pesa. Un supuesto vídeo prohibido de su etapa republicana, es lo último que hace temblar los cimientos de la zarzuela. Pero no es lo único. Lo último acerca de su pasado republicano habla de la existencia de un vídeo prohibido en el que aparecería Leticia Ortiz destripando a la monarquía en su época de estudiante en México. Al parecer, TVE lo habría comprado, por recomendación de Alfredo Urdaci, el entonces jefe de la periodista Leticia, para evitar a toda costa que se hiciera público una vez conocida la relación con el príncipe Felipe. Según revelan los periodistas Daniel Forcada y Alberto Lardíez en su libro La corte de Felipe VI, todo ocurrió hace unos años cuando un estudiante mexicano se presentó en los estudios de Torre España con una cinta VHS para ver a Urdaci. El vídeo se remontaría a 1996, cuando Leticia viajó a México unos meses una vez terminada la carrera de periodismo. En él aparecería una pizpireta muchacha criticando a la monarquía española y defendiendo la república. Nada que no se sepa, por otro lado, teniendo en cuenta sus lazos familiares republicanos y sindicalistas. Al parecer, las imágenes fueron visionadas por Urdaci, que automáticamente recomendó hacer que TVE las comprara por 1 millón de las antiguas pesetas. Al parecer, Leticia Ortiz y la periodista Ana Blanco no se tragaban demasiado en su etapa del telediario de TVE. Ya lo contaba Alfredo Urdaci en su libro Días de ruido y furia, la televisión que me tocó vivir. Al parecer, la veterana Ana Blanco estaba muy celosa de Leticia, quien había conseguido un prime time. Presentar el telediario de las 21 horas es lo más de lo más, con mucha menos experiencia que ella. No le sentó muy bien a Ana Blanco ese impresionante ascenso de Leticia, quien entró cobrando en la cadena el mismo sueldo que ganaba en CNN Plus, 36.000 euros, pero que gracias a que gustaba a sus jefes, especialmente a Urdaci, empezó a aumentar su caché de forma impresionante. Ana Blanco llegó a ser reprendida por hablar mal de su compañera durante una reunión de edición cuando ella no estaba delante. Al parecer, una de las cosas que peor le sentaba es que en un especial de la guerra de Irak, donde Leticia fue enviada a la zona para informar, apareciese en pantalla antes que ella. Pero si alguien ha traicionado de verdad a Leticia Ortiz, ese ha sido su primo David Roca Solano, quien escribió en 2013 el polémico libro Adiós, princesa, en el que cuenta relatos muy oscuros del pasado de la reina de España. El capítulo más espinoso tiene que ver quizás con su supuesto aborto en la clínica de Ite, aproximadamente un año antes de su compromiso real. En el libro se incluye un documento acreditando esta oscura mancha del pasado de la reina. Y David Roca Solano no tiene problemas en reconocer públicamente que él mismo, en calidad de abogado de Leticia, fue el encargado de hacer borrar ese rastro tan comprometido para la Casa Real. En concreto cuenta que se deshizo del informe médico, que personalmente le entregaron Felipe y Leticia en 2003, como él mismo relata, quemándolo en el fregadero de su cocina. Sin embargo, esos papeles aparecieron años más tarde, era difícil que se eliminaran por completo, y acabaron de nuevo en manos de David Roca Solano, cuenta que un periodista se los entregó pidiéndole detalles. Sin duda se convirtieron en algo muy goloso que David no dudó en usar años más tarde en contra de Leticia cuando su relación se deterioró. Al parecer, el distanciamiento de ambos primos tiene su origen en 2010, cuando el abogado, que era especialista en transacciones inmobiliarias, se vio involucrado en un tema de corrupción urbanística sin que Leticia se preocupara por su situación personal una vez establecida en el Palacio de la Zarzuela. Lejos de eso, sí se preocupó porque los escándalos de su primo interfirieran lo menos posible en su tranquila vida en palacio. David Roca Solano también relata en su libro que Leticia firmó unas capitulaciones matrimoniales, en contra de su propio consejo, por las cuales, en caso de separación, se quedaría con una suculenta asignación y un par de residencias, pero que renunciaría a la custodia de sus hijas sin pasar por el dictamen de un juez. Leticia se enfadó muchísimo con su primo por dicha recomendación y finalmente aceptó firmarlas sin cambiar ni una coma. A pesar de las ofertas millonarias que ha tenido Alonso Guerrero, sobre todo por parte de Telecinco, para que relate en un libro su matrimonio con la ahora reina de España, de momento ha rechazado todas. Muy íntegro y majo ha de ser para rechazar contar todo tipo de intimidades de Leticia en unas páginas que a buen seguro le alzarían al estrellato y engordarían su cuenta corriente de la noche a la mañana. Antes de que pasara Felipe por su vida, Leticia se casó por lo civil, se dice que ni siquiera estaba bautizada, con su profesor de literatura en el modesto Hotel El Paraíso de Almendralejo.
Menuda diferencia de boda con la que le brindaría el futuro en la Almudena en un lluvioso e inolvidable 22 de mayo de 2004. De momento, Guerrero guarda silencio, aunque veremos si se resiste a las cifras de 500.000 euros por dar una foto de boda o 40.000 por cualquier foto con Leticia. Fotos que David Rocasolano no ha tenido problemas en publicar en su libro, como aquella de un momento íntimo y divertido en Zarzuela jugando con la moto de juguete de Leonor y Sofía. Cuando la relación con Felipe estaba aún en sus comienzos, relata el primo de Leticia que los Rocasolano, a quien compara en su libro con un carruaje de gitanos chocando contra un gran expreso de Borbones, tuvieron acceso al entonces príncipe Felipe, un tío majo como siempre le define en el libro Adiós, princesa, al rey Juan Carlos, a las infantas, Urdangarín, etcétera, etcétera. David era, de hecho, un asiduo a la zarzuela. Más adelante, Leticia sería consciente del valor de cada instantánea sin malicia y pondría más celo a la hora de dejar apretar flashes, incluidos los de su familia. Precisamente el primo de Leticia se queja luego del exceso de vasallaje al que Leticia sometió a toda la familia Rocasolano para con la Casa Real, lo que derivó en un patente distanciamiento con algunos miembros de la familia, como el propio David o su tía Enar Ortiz, declarada republicana, a quien ni siquiera invitó en la proclamación de los reyes. En palabras de David, se volvió controladora y cruel. La muerte de su hermana Erika ha sido sin duda uno de los capítulos más tristes, o el más triste, en la vida de la reina Leticia. Sucedió el 7 de febrero de 2007. España entera se conmocionó ante la trágica muerte de Erika Ortiz, su hermana pequeña, a los 31 años de edad. Su cuerpo apareció sin vida en el domicilio de Vicálvaro junto a una nota. Tenía una hija de 6 años, Carla, fruto de su matrimonio con su expareja, Antonio Vigo. Aunque la prudencia siempre ha reinado en este controvertido asunto, David se encargó de romper el silencio y dejar a su prima en muy mal lugar. Tal y como relata en su libro, Leticia, que durante toda su infancia y adolescencia había sido uña y carne con sus hermanas, comenzó a distanciarse de ellas a raíz del compromiso real. Antes de su muerte, Erika llevaba 1 mes y medio de baja por depresión de la empresa en la que trabajaba, Globomedia. Al parecer, nunca llevó bien la presión mediática a la que los paparazzi la sometieron de la noche a la mañana. El Daily Mail sacó a la luz en 2014 una fotografía que mostraba a Leticia Ortiz vendiendo tabaco en su época de juventud en México para poder llegar a fin de mes. Con el titular La vendedora de cigarrillos que se convirtió en reina, el diario publicó estas imágenes de una joven Leticia ganándose la vida como azafata de una marca de cigarrillos. Todo el mundo tiene un pasado y la reina Leticia no va a ser menos. Lo malo es que en su caso, pesa. Un supuesto vídeo prohibido de su etapa republicana, es lo último que hace temblar los cimientos de la zarzuela. Pero no es lo único. Lo último acerca de su pasado republicano habla de la existencia de un vídeo prohibido en el que aparecería Leticia Ortiz destripando a la monarquía en su época de estudiante en México. Al parecer, TVE lo habría comprado, por recomendación de Alfredo Urdaci, el entonces jefe de la periodista Leticia, para evitar a toda costa que se hiciera público una vez conocida la relación con el príncipe Felipe. Según revelan los periodistas Daniel Forcada y Alberto Lardíez en su libro La corte de Felipe VI, todo ocurrió hace unos años cuando un estudiante mexicano se presentó en los estudios de Torre España con una cinta VHS para ver a Urdaci. El vídeo se remontaría a 1996, cuando Leticia viajó a México unos meses una vez terminada la carrera de periodismo. En él aparecería una pizpireta muchacha criticando a la monarquía española y defendiendo la república. Una de las cosas que peor le sentaba es que en un especial de la guerra de Irak, donde Leticia fue enviada a la zona para informar, apareciese en pantalla antes que ella. Pero si alguien ha traicionado de verdad a Leticia Ortiz, ese ha sido su primo David Rocasolano, quien escribió en 2013 el polémico libro Adiós, princesa, en el que cuenta relatos muy oscuros del pasado de la reina de España. El capítulo más espinoso tiene que ver quizás con su supuesto aborto en la clínica de Ite, aproximadamente un año antes de su compromiso real. En el libro se incluye un documento acreditando esta oscura mancha del pasado de la reina. Y David Rocasolano no tiene problemas en reconocer públicamente que él mismo, en calidad de abogado de Leticia, fue el encargado de hacer borrar ese rastro tan comprometido para la Casa Real. En concreto cuenta que se deshizo del informe médico, que personalmente le entregaron Felipe y Leticia en 2003, como él mismo relata, quemándolo en el fregadero de su cocina. Sin embargo, esos papeles aparecieron años más tarde,
era difícil que se eliminaran por completo, y acabaron de nuevo en manos de David. Nada que no se sepa, por otro lado, teniendo en cuenta sus lazos familiares republicanos y sindicalistas. Al parecer, las imágenes fueron visionadas por Urdaci, que automáticamente recomendó hacer que TVE las comprara por 1 millón de las antiguas pesetas. Al parecer, Leticia Ortiz y la periodista Ana Blanco no se tragaban demasiado en su etapa del telediario de TVE. Ya lo contaba Alfredo Urdaci en su libro Días de ruido y furia, la televisión que me tocó vivir. Al parecer, la veterana Ana Blanco estaba muy celosa de Leticia, quien había conseguido un prime time, presentar el telediario de las 21 horas es lo más de lo más, con mucha menos experiencia que ella. No le sentó muy bien a Ana Blanco ese impresionante ascenso de Leticia, quien entró cobrando en la cadena el mismo sueldo que ganaba en CNN Plus, 36.000 euros, pero que gracias a que gustaba a sus jefes, especialmente a Urdaci, empezó a aumentar su caché de forma impresionante. Ana Blanco llegó a ser reprendida por hablar mal de su compañera durante una reunión de edición cuando ella no estaba delante. Al parecer, David Rocasolano cuenta que un periodista se los entregó pidiéndole detalles. Sin duda se convirtieron en algo muy goloso que David no dudó en usar años más tarde en contra de Leticia cuando su relación se deterioró. Al parecer, el distanciamiento de ambos primos tiene su origen en 2010, cuando el abogado, que era especialista en transacciones inmobiliarias, se vio involucrado en un tema de corrupción urbanística sin que Leticia se preocupara por su situación personal una vez establecida en el Palacio de la Zarzuela. Lejos de eso, sí se preocupó porque los escándalos de su primo interfirieran lo menos posible en su tranquila vida en palacio. David Rocasolano también relata en su libro que Leticia firmó unas capitulaciones matrimoniales, en contra de su propio consejo, por las cuales, en caso de separación, se quedaría con una suculenta asignación y un par de residencias, pero que renunciaría a la custodia de sus hijas sin pasar por el dictamen de un juez. Leticia se enfadó muchísimo con su primo por dicha recomendación y finalmente aceptó firmarlas sin cambiar ni una coma. A pesar de las ofertas millonarias que ha tenido Alonso Guerrero, sobre todo por parte de Telecinco, para que relate en un libro su matrimonio con la ahora reina de España, de momento ha rechazado todas. Muy íntegro y majo ha de ser para rechazar contar todo tipo de intimidades de Leticia en unas páginas que a buen seguro le alzarían al estrellato y engordarían su cuenta corriente de la noche a la mañana. Antes de que pasara Felipe por su vida, Leticia se casó por lo civil, se dice que ni siquiera estaba bautizada, con su profesor de literatura en el modesto Hotel El Paraíso de Almendralejo. Menuda diferencia de boda con la que le brindaría el futuro en la Almudena en un lluvioso e inolvidable 22 de mayo de 2004. De momento, Guerrero guarda silencio, aunque veremos si se resiste a las cifras de 500.000 euros por dar una foto de boda o 40.000 por cualquier foto con Leticia. Fotos que David Rocasolano no ha tenido problemas en publicar en su libro, como aquella de un momento íntimo y divertido en Zarzuela jugando con la moto de juguete de Leonor y Sofía. Cuando la relación con Felipe estaba aún en sus comienzos, relata el primo de Leticia que los Rocasolano, a quien compara en su libro con un carruaje de gitanos chocando contra un gran